Sabah el Egunon. Bueno, lo primero, darte las gracias por venir aquí. Sabemos que es un riesgo para vosotros. Y bueno, estas entrevistas nos van a ayudar para nuestro proyecto de investigación sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Para eso vamos a grabar la entrevista, pero bueno, ni tu nombre ni tu voz va a salir en ningún sitio, va a ser anónimo. Entonces no sé si tienes alguna duda, si no podemos empezar. ¿Cómo son las instalaciones? Las instalaciones están en mal estado, los baños están muy lejos. Hay que pedir las llaves para entrar en ellos. Además, están muy sucios, así que no va nadie porque pierde mucho tiempo y acaba saliendo fuera. No hay librería ni laboratorio. Los mapas no están actualizados. No hay área deportiva, solo hay internet y teléfono en el despacho del director. Según pasan los cursos, hay menos niños saharauis. ¿Por qué abandonan los estudios? Son varios los motivos. Las chicas generalmente abandonan cuando se casan. Otros motivos es que los profesores en la adolescencia no les dan un trato pedagógico, sino más bien político. También que la familia no tenga dinero, o jóvenes que están activos en las manifestaciones. Por eso no pueden venir a clase, para evitar represalias por parte de la policía. Siempre hay policía cerca del colegio. ¿Policía a la salida de los colegios? ¿Para qué? Por el tema de las manifestaciones. Cuando tenemos alguna celebración saharaui, vienen a insultar a los jóvenes para provocarles. También por el tema de las drogas y otros motivos. Los jóvenes empiezan cada vez más pronto a drogarse. Son ellos mismos, los policías, los que venden drogas a los caminos.